Tengan todos ustedes un feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 29 de julio del 2013. Muchas noticias para Caracol para comenzar esta jornada bien informados y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo le fue el fin de semana, Juan? Muy bien, se descansó y con mucha energía para comenzar esta semana, con mucha información. Por ejemplo, vamos a hablar de una grave emergencia que se registró en Santa Marta por un incendio que dejó centenares de personas intoxicadas en 5 barrios que tuvieron que ser evacuados. Y en minutos estaremos en vivo con los detalles desde la capital del Magdalena. Y también les vamos a hablar de una explosión en el norte de Bogotá en la que 6 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad, una chiquita de 3 años. Vamos a hablar de eso. Entre tanto, vamos con la racha de accidentes que se presentó en varias zonas del país y que deja justamente un trágico balance. Comenzamos con el ojo de la noche, Eduard Porras, quien registró varios casos aquí en la capital del país. Eduard, ¿qué pasó mientras la mayoría de los capitalinos dormían? Juan Diego, buenos días y buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. El último accidente se presentó en esta importante vía del sur de la capital. Dicen los testigos que al parecer un taxista bajaba por la avenida 1 de Mayo, se estrelló contra este poste en la carrera 38, lo derribó e infortunadamente escapó. La policía de tránsito afirma que al parecer el hombre excedía la velocidad y según los testigos manejaba en estado de embriaguez. El otro accidente ocurrió sobre la vía al oriente de la capital del país, donde nos encontramos, la carrera 30 con calle Tercera, donde una mujer de 19 años, afirman los testigos, estaba en compañía de otra persona, intentó subirse al paradero de Transmilenio sin pagar pasaje e infortunadamente el conductor de una camioneta la arrolló y la mujer perdió la vida en ese punto. En ese mismo incidente, mientras los hombres de criminalística realizaban la inspección al cuerpo sin vida, se formó un monumental trancón hacia el norte de la capital del país. Una tractomula estaba sobre el puente de la calle Sexta con carrera 30 y dicen los testigos que el conductor de una ambulancia que excedía la velocidad se estrelló con la tractomula. Fue necesario que los bomberos oficiales llegaran a este sitio, rescataran al conductor de la ambulancia que resultó gravemente herido. Más adelante les cuento detalle a detalle de todo lo que ocurrió con estos 3 accidentes de tránsito y más hechos que ocurrieron en la noche mientras que ustedes dormían. Gracias, Eduard Porras. Vamos de Bogotá a Medellín, donde Diana Pérez nos tiene detalles de otro hecho en el que un hombre murió arrollado por una volqueta que rodó por una cuesta. Según las autoridades, esto pasó por fallas mecánicas. Diana, adelante, buenos días. Buenos días, Vanessa. Mire, esta historia es increíble. Se trata de un señor que se llamaba Alberto Hernández. Él estaba en el Cementerio Universal enterrando a su padre. Cuando estaba cruzando la calle fue que pasó la volqueta y se lo llevó en camino con otros 36 vehículos más, con otros 3 postes, dejó 14 heridos. En estos momentos hay 6 hospitalizados aquí en el Hospital San Vicente Fundación y 3 de ellos están bastante graves. Pues esta persona es la primera víctima de este accidente, de este aparatoso accidente que hasta el momento no se han calculado los daños y que las autoridades aseguran que pudo haber sido muchísimo más trágico. Pues mire, las autoridades también aseguran que van a investigar el caso porque dicen que fue fallas mecánicas del vehículo, pero los líderes de las volquetas aseguran que en estos momentos ellos no tienen y están gestionando con el gobierno nacional un peso máximo para cargar las volquetas de arena, porque aproximadamente 17 toneladas de tierra tenía cargada esta volqueta, entonces esto pudo afectar toda la mecánica de este carro, afirman ellos mismos. Entonces, todo esto continúa en investigación. Nosotros continuamos también muy pendientes de la salud de las 6 personas que todavía continúan hospitalizadas, como les digo, 3 de ellos de gravedad. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Diana Pérez por ese reporte. En Cartagena, pues tampoco se escapa al drama de las tragedias provocadas por conductores ebrios. En el suroriente de esta ciudad, un motociclista en aparente estado de alicoramiento arrolló y mató a un transeúnte en horas en que además estaba prohibido transitar en moto. En esta transitada vía del barrio San José de los Campanos, en el suroriente de la ciudad, fue arrollado Salvador Marín, de 45 años, según testigos, por un motociclista que manejaba borracho. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Cuando venía para la casa, ya venía llegando, era la 1 de la mañana y venía una motocicleta a 1000, o sea, venía, mejor dicho, que parecía que lo vinieran siguiendo. No tenía luces, no tenía seguro, no tenía nada y, o sea, atropelló a mi hermano así en el bordito del andén y lo tiró contra el andén. Por esta vía caminaba la víctima mortal cuando fue arrollado, según la policía, por un motociclista que manejaba con exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Esta persona es dejada a disposición de la fiscalía, fue capturado por la policía. John Marín, hermano de la víctima, pidió que la muerte de su ser querido no quede en la impunidad. La idea es que la persona que mató a mi hermano, pues que pague con cárcel.
porque es que diario, o sea, diario, yo en las noticias diario que diario matan gente y veo que los conductores imprudentes lo sueltan. La policía informó que el conductor manejaba con grado 2 de alcoholemia. Y mientras tanto, en Bogotá, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un joven borracho que mató a un peatón y para quien la fiscalía pidió una pena superior a 17 años. En la capital del país también hubo una movilización para pedir que otros casos como este, es decir, de conductores en estado de embriaguez, no queden en la impunidad. 17 años y 4 meses de prisión es la pena mínima solicitada por la Fiscalía para Jonathan Cabrera Ortiz por el delito de homicidio con dolo eventual. Pues según un relato del ente acusador, los amigos del joven le hicieron la advertencia. El amigo de Jonathan, Juan Sebastián Callejas Parada, menciona cómo le dijo a su amigo que no condujera, que no tomara, porque pues él estaba manejando, pero que él no dijo nada y siguió tomando. Mientras tanto, así reaccionaba el joven, a quien se le dictó medida de aseguramiento por considerarse un peligro para la sociedad. ¿Usted acepta los cargos? No acepto. Por favor, más fuerte y claro. No acepto. La familia del joven conductor ebrio, visiblemente afectada, asumía la decisión del juez. Entre tanto, los allegados de la víctima mortal afirmaron que la decisión de mandarlo a la cárcel fue justa. El señor estaba borracho, así digan que hay, no, que se tiene que dar la oportunidad porque él es joven, mi hermano también era joven. Más temprano, decenas de familiares víctimas de conductores borrachos exigían a la justicia que estos casos no queden arropados con el manto de la impunidad. Totalmente indignados con la justicia colombiana, desde la primera persona que tiene que hacer justicia en este país, que se llama la policía, cuando no ejerce, cuando están dando un mensaje que son una institución corrupta. Se espera que Jonathan Cabrera sea conducido a la cárcel a modelo de Bogotá. Bueno, pero no solo en Bogotá y en otras ciudades ocurren este tipo de casos. En el Cauca, por ejemplo, también se registró otro hecho de imprudencia al volante. Un videoaficionado grabó en Puerto Tejada a un conductor que, según las autoridades, manejaba en estado de embriaguez y estrelló su vehículo contra un carro del CTI. Una persona murió y 2 más resultaron heridas. El video muestra momentos después del choque que se registró en una vía en Puerto Tejada, Cauca. Tranquila, mi señora, no se mueva. En el vehículo que chocó contra un carro del CTI viajaban 3 personas, entre ellas el conductor, que según las autoridades manejaba en estado de embriaguez. Jefe, ¿usted está tomado? Papá, le estoy diciendo que me haga el favor y me abra. ¿Usted ingirió bebidas alcohólicas? ¿Ah? ¿Usted ingirió bebidas embriagantes? Pues de pronto sí. Yo no le estoy negando. El hombre insiste en que le abran la puerta del vehículo sin percatarse que su copiloto quedó inconsciente tras el choque. Pai, le estoy diciendo que me abra a este lado, que no abre por este dentro. Ya, jefe, ya ahorita le abren. Esta mujer es atendida en el lugar y luego trasladada junto a los otros 2 heridos a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las heridas que sufrió, el copiloto murió horas después. Este vehículo era conducido por una persona que resultó con una prueba de alcoholemia de grado 3. Según las autoridades, el conductor, que fue agente de tránsito del municipio, será investigado por homicidio y su vehículo fue inmovilizado. Vivimos escuchando casos de conductores borrachos, pero ¿qué están haciendo las autoridades para prevenir esto, para que no se presenten más muertes por estas irresponsabilidades? Para saberlo, vamos en directo al centro de Bogotá. Allá estamos en Fernando Patiño. José, buenos días. La pregunta, ¿qué están haciendo las autoridades? Muy buenos días, Vanessa, buenos días, televidentes. Pues permítame inmediatamente transferirle esta pregunta a la directora del Fondo de Prevención Vial. Ella es Alexandra Rojas. Alexandra, ¿cuáles son las estrategias que están implementando ustedes para evitar más muertes por conductores ebrios en las calles de nuestro país? Estas estrategias consisten en una mezcla de pedagogía y control. En la parte de pedagogía es como entregue las llaves, la tengo viva y hoy en día inteligencia vial. Pero también hacemos trabajo en control y la invitación es a que se haga muchísimo más trabajo en el tema de control. En control nosotros hacemos con medicina legal todas las capacitaciones anuales a las autoridades para que se puedan hacer las pruebas de alcohol en las vías. Hemos entregado más de 32.000 alcoholímetros de tamizaje a las autoridades, a todas las autoridades, policías y guardas en Colombia. Hemos entregado también alcoholímetros de registro y apoyamos la realización de miles y miles de esfuerzos de control en toda Colombia. Alexandra, estamos viendo tal vez que estas estrategias no están funcionando porque las cifras lo dicen.
¿Qué está haciendo el fondo entonces? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Yo creo que es muy importante, sobre todo, no bajar la guardia en la parte de pedagogía, pero sobre todo incrementar los niveles de control. Nosotros hemos visto que la experiencia internacional muestra que esta conducta se disminuye mucho cuando la expectativa del ciudadano es que en efecto va a ser castigado cuando incurre en esa conducta. Si uno o no le imponen el cumplimiento de la norma o ni siquiera se hacen controles, como pasa en 900 municipios de Colombia, pues es muy difícil que los ciudadanos entendamos que debemos cambiar nuestro comportamiento de una manera consistente. ¿Hace falta voluntad política de los dirigentes, de los congresistas, para que realmente esto se implemente, para que se pongan, digamos, unas medidas significativas? Yo creo que hace falta priorizar en todas partes más la seguridad vial. Yo creo que incluso nosotros, los ciudadanos, debemos exigirle a nuestras autoridades y a nuestros alcaldes que seguridad vial es algo que queremos en las vías. La seguridad ciudadana, por supuesto que es muy importante, pero muchas veces las decisiones de seguridad ciudadana afectan el cubrimiento de seguridad vial. Y yo creo que hay que lograr una mejor mezcla entre las dos. Ya sea porque ahora se estén haciendo más controles, evidentemente las cifras se han incrementado. Es más, tan solo en Bogotá, el fin de semana pasado, 240 conductores fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad, mientras que este fin de semana 363 fueron los conductores sorprendidos. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta cuándo? Desde el centro de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Muchas gracias a José Fernando Patiño. Y vamos ahora en vivo a Barranquilla, donde se produjo un nuevo ataque contra conductores de servicio público. Allí está Margarita Ariza. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Margarita, buenos días. Con los buenos días, Juan Diego, les cuento que según las informaciones de testigos, el conductor identificado como Adalberto Vizcaíno Muñoz, de 37 años, conducía por aquí, por la avenida Murillo, con la carrera 2, con su vehículo, cuando fue interceptado por sicarios, quienes se acercaron a la ventanilla y desde afuera le dispararon en 2 oportunidades, hiriéndolo en el brazo y en el tórax del lado izquierdo. El conductor fue traído hasta esta clínica muy cerca del lugar, donde los médicos pues a esta hora se encuentran atendiéndolos y en las próximas horas manifiestan que darán un parte sobre su estado de salud. Las autoridades aún no han establecido las causas de este nuevo atentado, pero se cree que por la forma como sucedió se trataría de la guerra que han declarado los extorsionistas contra los transportadores por el no pago de vacunas. Con este ya son 4 los conductores heridos y 3 los asesinados en los últimos días. Y en otras noticias, en el departamento del Atlántico, entre las 6 víctimas que dejó el atentado en un edificio de Miami, 4 son colombianos. Merlis Niebles, de 51 años, es oriunda del municipio de Soledad. Ella fue asesinada junto con su esposo Patricio Simono y su hija Priscila, de solo 16 años de edad. Sus familiares aún no salen del asombro. En el barrio Pumarejo del municipio de Soledad quieren que su cuerpo sea repatriado, pero hasta ahora pues no se sabe qué va a pasar. Las otras 2 víctimas fueron Ítalo y Samira Picciotti, quienes tenían más de 30 años de estar residenciados en los Estados Unidos. Es la información desde la capital del Atlántico con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Seguimos hablando del tema. Hoy se cumplen 19 días del accidente en el que un joven ebrio dejó sin vida a 2 mujeres y le causó heridas a un taxista. El conductor en las próximas horas va a ser llamado a audiencia. Vamos en directo al sur de Bogotá. Allá está Juanita Gómez con los familiares de las víctimas. Juanita, buenos días. ¿Qué se sabe del conductor y qué dicen los familiares de las víctimas? Buenos días, Vanessa. Pues lo último y la noticia que tenemos hoy es que Medicina Legal acaba de confirmar que en las próximas horas de la mañana y por orden de la Fiscalía, Fabio Salamanca deberá presentarse a las instalaciones de Medicina Legal para que se le practiquen nuevos exámenes médicos y así continuar con el proceso legal que se adelanta por este caso. Como usted bien lo decía, han pasado ya 19 días y las familias no se cansan de pedir justicia y de que haya una pronta resolución de este caso. Don Roberto es el padre de Diana Bastidas. Cuéntame cuál es esa petición que tienen. Bueno, hoy especialmente le vamos a hacer énfasis a Medicina Legal. Por favor, vamos a hacerle un análisis a ese señor drástico, seguro, no más complacencias con el señor, que nosotros estamos muy dolidos al verlo que él sigue en su casa descansando. Al igualmente pido a la justicia, a la fiscalía, que necesitamos ejemplo como lo que pasó el sábado con el señor que atropelló, que accidentó, que mató al señor de Modelia.
Hoy, 2 días, ya el señor está condenado a 12 años. Pido que la pena sea ejemplar y máxima para el caso de mi hija y de Ana Eduvina Torres. Muchísimas gracias. Penas ejemplares es lo que siguen pidiendo las familias de este accidente. Se espera que mañana, en las horas de la mañana, se cumpla la audiencia de imputación de cargos contra Fabio Salamanca. Es Juanita Gómez informando desde el norte de Bogotá, y en el Hospital Simón Bolívar de la capital se recuperan también las 6 víctimas que ayer dejó una explosión de pólvora en un vehículo. Vamos a ir en vivo al Hospital Simón Bolívar. Allí está Jennifer Montoya. Jennifer, ¿qué parte médico hay especialmente de la niña de 3 años? Hola, buenos días, Juan Diego. Pues lamentablemente tenemos que informar que la pequeña sigue en estado reservado. Es bastante delicado su estado de salud por las heridas que sufrió en su cuenta en su cuerpo, por el 80% de quemaduras causadas por la pólvora. Estamos con el subgerente científico de Simón Bolívar, el doctor Gerardo Cano, que nos dice qué más podemos decir sobre el estado de la pequeña de 3 años que está en este hospital. Sí, ella en este momento se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, está bajo ventilación mecánica y está en sedación. A la niña ya se le hicieron pues las limpiezas quirúrgicas, pero como usted lo dijo, con una quemadura del 80% profunda, el estado reservado, pues tenemos que luchar ahorita contra ciertos problemas de electrolitos y desbalances que ella puede tener y problemas como podría ser la infección. Hay 5 pacientes más que resultaron heridos en este accidente. ¿Cómo están ellos? Tenemos otro paciente que es de 71 años, tiene una quemadura del 35%, él tiene un estado, pues digamos, más comprometido porque tiene algunas otras enfermedades de base que están complicando la situación, y los restantes 4 pacientes se encuentran en un estado pues aceptable, obviamente pues reponiéndose de su quemadura. Doctor, muchas gracias. Pues hay que decir que la madre de la pequeña también sufrió quemaduras, pero ¿cómo sucedió este accidente? Veamos el informe. Este video grabado por un transeúnte muestra el momento cuando personas que iban en el vehículo lanzan pólvora. Minutos después, una fuerte explosión. Según las autoridades, 30 voladores de pólvora estallaron dentro del carro que hacía parte de la celebración de la Virgen del Carmen. Posiblemente fue mala manipulación de la pólvora, entonces cuando estaban lanzando estos voladores los estaban lanzando, digámoslo, dentro del platón del vehículo en presencia de otros voladores. Posiblemente las chispas del otro volador cayeron sobre los otros y afectó causando la explosión. El ruido espantoso y yo me escondí debajo de mi cama porque yo pensé que era bala. Y ahí a un señor le quitaron el pantalón, las botas, y a la niña también le quitaron la ropa. El accidente causó heridas a 6 personas, 2 se encuentran en estado crítico. Juliet Jurado, de 3 años de edad, y Gratiniano Chocontá, de 73 años. Es una niña que sufrió quemaduras por pólvora del 80% de superficie corporal, grado 3. Don Gratiniano se quemó el abdomen, el dorso, y los glúteos y los miembros inferiores. La familia de la niña afectada habló sobre el accidente. De verdad que es una gran tristeza, tanto para nosotros como para Colombia, sabiendo que está prohibida la pólvora. Según el médico Iván Matiz del Hospital Simón Bolívar, el estado de la niña de 3 años es reservado. El equipo médico de Simón Bolívar sigue trabajando para salvar la vida de la pequeña Juliet Jurado, de 3 años, y la recuperación de los otros 5 pacientes. Nosotros seguiremos informando. Desde el Hospital Simón Bolívar, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Son las 6:44 de la mañana. Otra problemática que ha llamado mucho la atención son los frecuentes ataques de perros potencialmente peligrosos a transeúntes, personas que van por ahí caminando y de pronto llega un perro y lo muerde. Pues ahora centenares de propietarios de este tipo de animales han salido a las calles de Bogotá para respaldar a sus mascotas, pues consideran que los culpables son los dueños y no los perros. Con algunas de sus mejores prendas y accesorios y sin importar la discapacidad, estos perros participaron en la caminata que sus amos organizaron para pedir que no se les discrimine más. Ellos son ejemplares caninos y tienen exactamente todo lo que tienen los mismos animales, pero en una proporción muchísimo mayor. Estas personas son conscientes de la fortaleza de sus mascotas, por eso hicieron un llamado a quienes tengan ejemplares de estas razas. Responsabilidad, manejo sobre nuestros perros, aprender cada día más sobre ellos, cumplimiento de la ley 746. Aunque están de acuerdo con las medidas de seguridad descritas en la ley 746, exigen un replanteamiento de la misma. Para que salga una ley, la ley debe estar guiada por
primero, etólogos, veterinarios, científicos y criadores expertos. Esta ley, la 746, fue sacada por políticos. Aseguran que los culpables de los ataques son los propietarios y que por el contrario, estas razas pueden ser muy amorosas. Peligrosos somos los seres humanos que los maleducamos. Ellos son potencialmente amorosos. Sin embargo, si usted posee uno de estos perros, recuerde que debe mantenerlo en lugares públicos con correa y bozal y además adquirir una póliza para cubrir eventuales ataques. 6:45 minutos de la mañana, precisamente vamos a contarles en 60 segundos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. En minutos les tendremos más detalles de la emergencia que dejó 500 personas intoxicadas por un incendio en una bodega de químicos ocurrido anoche en Santa Marta. El humo tóxico cubrió gran parte de la ciudad, por lo cual unos 5 barrios han tenido que ser evacuados. Nuestro ojo de la noche, Edward Porras, nos tiene nuevo reporte en vivo sobre la racha de accidentes que dejó una mujer muerta en Bogotá. En total se presentaron 3 choques durante la noche y la madrugada en la capital del país. En Turbaco, Bolívar, más de 50 viviendas podrían colapsar debido a una falla geológica y el continuo paso de vehículos. Los habitantes están pidiendo a las autoridades que los trasladen a un terreno más seguro. Carlos Cataño está allá y nos va a contar más detalles en minutos. Hay alerta en Cali por los continuos incendios forestales que se presentan en los cerros que circundan la ciudad. Las autoridades advierten que manos criminales están detrás de las conflagraciones. Carlos Gutiérrez nos hablará de esta y otras noticias del Valle. Hay una gran confusión por la protección de datos contemplado en la ley de Habeas Data. Miles de colombianos fueron notificados por las empresas para que decidan si autorizan o no el uso de sus datos personales. Pero el problema es que si usted no responde, automáticamente las compañías pueden empezar a hacer uso de su información. Se preguntará usted por qué le están llegando correos como este de diferentes empresas en el que le piden autorización para la protección o no de sus datos personales. Pues todo se debe a la nueva ley Habeas Data. Preste mucha atención a lo que debe hacer. Si usted es notificado por una empresa y no responde a los correos o no se comunica con ellos durante los 30 días hábiles siguientes, automáticamente sus datos personales serán utilizados por esas compañías con fines publicitarios. Me parece tenaz que tenga uno que estar respondiendo los correos a toda hora. No asumir que si uno no responde, ya por hecho que pueden utilizar la información de las personas. Los ciudadanos consultados por Noticias Caracol aseguraron que al ser notificados por correo electrónico no les generó confianza la información. Y además siendo vía correo, tú sabes, te pueden hackear el correo. Es como, en este caso, una información muy dispendiosa de leer porque son términos legales que uno a veces no entiende. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco le confirmó a Noticias Caracol que citará a la Superintendencia de Industria y Comercio a que dé una explicación sobre este decreto ante la Comisión Primera del Senado. Porque una norma que está para defender a los ciudadanos y para facilitarle la vida a los ciudadanos, la están utilizando por una mala interpretación, es para facilitarle la vida a las empresas y a las grandes transnacionales. Otra forma en la que usted puede responderle a las empresas es a través de cartas. En las últimas horas, la Armada Nacional y el CTI capturaron a 8 presuntos integrantes de la banda criminal Rastrojos en el departamento del Chocó. En este video se observa el momento en el que es capturado alias Pacho Valois, señalado por las autoridades de ser el cabecilla de la banda. Las otras 7 capturas se llevaron a cabo en Vallasolano y en Nuquí. Durante el operativo se incautaron 2 pistolas 9 milímetros, un revólver y un equipo de comunicación. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y las autoridades rescataron a un ciudadano francés que había quedado a la deriva a bordo de un velero a 60 millas náuticas de Santa Marta. En ese video que ven ustedes, se observa el momento en el que el extranjero naufraga en el velero en plena mar. El hombre había zarpado desde la isla de Martinica, ubicada en el Mar Caribe, con destino a Cartagena, cuando quedó a la deriva. Después de 2 horas de búsqueda y en medio de condiciones climáticas adversas, el ciudadano francés fue rescatado por la Armada Nacional. 2 ladrones menos en las calles. 2 sujetos que asaltaron un establecimiento comercial en la localidad de Ciudad de Bolívar, en el sur de Bogotá, fueron capturados por la policía en momentos en que emprendían la huida.
En este video se observa el momento en el que uno de los delincuentes saca un arma de fuego, ingresa al lugar e intimida a su propietario para llevarse el dinero de las ventas. Desde otra cámara se ve cómo el otro delincuente intenta cubrir las placas de la motocicleta en la que emprenderían la huida. En ese momento llega la policía y realiza las capturas. Y en el Estadio Centenario de Armenia se lucieron las estrellas de la Selección Colombia de los años 90, quienes jugaron contra varios exfutbolistas del Deportes Quindío. Miren ustedes, partido organizado por un líder comunal de un barrio popular de Armenia con el propósito de apoyar una labor social y hacer un homenaje a la paz en Colombia. Por ahí derecho a respaldar la construcción de una escuela para niños de escasos recursos. Al final del partido, asistentes al encuentro se volcaron a la cancha para abrazar a sus ídolos, lo que ocasionó un enfrentamiento entre la policía y los hinchas, en su mayoría menores de edad. Y miren esto, con un letrero que decía bastardo, fue entregado a sus familiares el cuerpo de Jorge Alberto Huaca, un colombiano asesinado en Venezuela hace 8 días. El hecho generó el repudio de sus seres queridos. Con este letrero, según sus familiares, llegó a Bogotá el cuerpo de Jorge Alberto Huaca, el colombiano asesinado hace una semana en Isla Margarita, Venezuela, por ladrones que lo atacaron con un arma de fuego para robarle una cadena. Cuando le abrimos la tapa, traía un letrero que decía bastardo. O sea, ¿qué es ese insulto? Aparte del problema, o sea, del drama que estamos viviendo, no hemos podido sentir el dolor porque no nos dejan. La víctima había viajado a ese país con varios familiares para conocer el mar. Sinceramente nosotros pasamos una odisea que yo quisiera que a nadie le fuera a pasar esto. Según Adelaida Huaca, hermana de la víctima, el gerente de la funeraria encargada del traslado le aseguró que ellos no manipularon el ataúd. Entonces eso quiere decir que desde Profacol y La Margarita me mandaron a mi hermano hasta Colombia con ese insulto. Durante el sepelio llevado a cabo en Puerto Boyacá, José Augusto Sosa, jefe de la firma para la cual trabajaba Jorge Alberto, rechaza rotundamente este hecho. Rechazamos ante Cancillería, ante el gobierno hermano bolivariano de Venezuela, esto que le han puesto y respetando el cuerpo y profanando el cuerpo de nuestro funcionario en Venezuela. Los familiares aseguraron que instaurarán una denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. 6:52 minutos de la mañana, mucha gente a esta hora justamente está haciendo fila en su EPS. Por eso le hacemos seguimiento al caso de Juan Pablo, un menor que debe alimentarse por una sonda y que según sus familiares tiene dificultades con la EPS para recibir adecuada atención. Su madre se reunió con la EPS para acordar una solución. Juan Pablo tiene 1 año y nació con problemas para comer por la boca. Hoy está a la espera de unas dilataciones que, según los médicos, podrían definir si el menor necesita o no una operación. Porque me nació con mitad de esófago. Él come por medio de una gastrostomía, de una sonda. La EPS a la cual está afiliado el menor asegura que autorizó desde el 5 de julio el procedimiento. No se había hecho el procedimiento porque entendemos que los equipos del Tunal no estaban funcionando adecuadamente. E infortunadamente pues no teníamos noticia de esa circunstancia. Por su parte, Sandra dice que su esposo avisó inmediatamente a la EPS sobre la falta de equipos en ese hospital. Mi esposo fue a Humana a vivir, fue y dijo que en el Tunal no le podían hacer las dilataciones. Sandra solo tiene una petición. No, pues que me colaboren, la realidad es eso, porque ya no aguanto más con mi hijo así. Enrique Cortés, representante legal de Humana Vivir, hace un llamado a las IPS. Hemos encontrado, como en este caso, que cotizamos a 13 IPS y la respuesta es o que no nos contestan o que nos dicen, como muy seguramente puede ser cierto, que hay emergencia funcional. Pero en definitiva, quienes se ven afectados son nuestros afiliados. A partir del 1 de agosto, Juan Pablo estará afiliado a otra EPS. Su madre espera no tener que iniciar nuevamente todo un proceso con otra entidad. Los habitantes de Piedras, este es un municipio en el Tolima, dieron un rotundo no a la exploración y explotación de minería intensiva en su municipio. En una consulta popular que fue realizada durante el fin de semana, votó casi todo el pueblo. Solo 24 votos tuvo el sí frente a 2.971 votos que rechazaron la actividad minera. Desde temprano se vieron filas en 8 mesas de votación instaladas en Piedras, Tolima, donde sus habitantes madrugaron para decidir si permitir o no que empresas mineras se instalen en su municipio. Hoy salvamos nuestro río, nuestro pueblo y todos lo salvamos hoy. Este es el río Opia, el principal protagonista de la jornada de hoy, pues el temor de los habitantes de esta región es que si una empresa minera se instala en este lugar, este río desaparezca.
un río que afirman deben proteger. Las aguas, nuestros peces de nuestros ríos, que es lo que nosotros nos sirve para comer. La pelea en las urnas la ganaron 2.971 habitantes que dijeron no a la instalación de plantas de procesamiento de oro. Solo 24 votaron a favor. Una alta votación en el sentido de que fueron 58.90% del potencial electoral que salieron a las mesas a votar, para un total de 3.007 ciudadanos que se presentaron de 5.105 personas. Ahora se inicia una batalla legal para que esta consulta popular sea acatada por el gobierno nacional.